¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Nosotros en plena Navidad y no se nos ocurría invitado más especial. Bueno, lo hemos intentado con Papá Noel, pero no ha podido venir porque está el hombre ocupado en esta época. Pero estamos muy contentos porque nos visita. Yo creo que si pensamos en Navidad, la siguiente persona es Dorian Tucker, el autor de este libro que os quiero enseñar, La Primera Navidad. Es la continuación, bueno, o un paso más en una saga de libros que nos dedica a la Navidad. Y a mí me enorgullece mucho presentarlo porque es de la tierra, es de Almería y está con nosotros hoy en el Cheste del Círculo Rojo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto, encantado de estar aquí contigo. Oye, te agradezco que tú en esta época debes estar muy ocupado también, que estés con nosotros. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿quién es Dorian Tucker? No sé si lo he pronunciado bien porque yo el inglés regular. Bueno, pues Dorian Tucker es un psicólogo de aquí de Almería y de Ejido, que trabaja en un centro de neurorehabilitación con personas con daño cerebral y con niños con discapacidad, autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces soy una persona a la que le encanta trabajar con niños, especialmente con aquellos con discapacidad. Y bueno, pues soy, como no podía ser de otra manera, pues un enamorado de la Navidad desde mi más tierna infancia y que siempre ha disfrutado muchísimo esta época del año más que ninguna otra. Entonces, pues ha dado su fruto el amor por la Navidad. ¿Y cómo surge la idea de empezar a hacer libros relacionados con la Navidad? A ver, mi idea de hacer libros viene de más atrás porque yo siempre había escrito cosas que nunca se llegaron a publicar, pero hubo un momento de mi vida en el que, creo que lo dije en la gala, en el que pues sufrí por algo que creo que es muy humano, ¿no? Y era que quería ser padre y no podía, y inevitablemente me comparé con mucha gente de mi alrededor que sí estaba cumpliendo ese sueño. Y entonces, leyendo un poco sobre Santa Claus o Papá Noel, me di cuenta de que era una persona que trabajaba con niños, que le encantaban los niños, pero no tenía hijos. Y en alguna leyenda encontré que parte de ese dolor y de esa frustración la había convertido en esa labor altruista. Entonces era un personaje que se vincula mucho con la magia y con la fantasía. Yo soy, siempre lo he dicho, un friki de manual. Es un personaje que representa la Navidad y a mí la Navidad me encanta y ese amor por los niños. Entonces me di cuenta de que había muchos puntos de conexión entre el personaje y yo. Y me di cuenta de que el personaje, quizá el más bonito por el que yo podía escribir y hacer algo realmente original y novedoso, eran estas crónicas de Santa Claus. Has mencionado la gala, te refieres a los premios Círculo Rojo, donde tuviste, bueno, te iba a decir la suerte, pero no es suerte, de ser el ganador en tu categoría. ¿Cómo viviste aquel momento? Pues la verdad es que cuando pienso en aquel momento es como una nebulosa de emociones. Bueno, en primer lugar te llaman y te dicen que estás nominado, que supongo que es una alegría. Sí, recuerdo que me llamó Alicia Quesada, mi editora, estaba limpiando en pleno verano y estaba fregando y me dijo, oye, mira Raúl, que vengo para alegrarte el verano y que estás nominado y tal. Y dijo, ¡ay, qué alegría! Tal. Pues la verdad que es un subidón porque al final, claro, es mi primera novela, sí, es mi carta de presentación y que de pronto ya esté nominado, pues claro, fue un premio, estar nominado ya era un premio en sí mismo, ¿no? Está claro. Y luego, pues respecto al día de la gala por la que me preguntaba, pues recuerdo ese momento como uno de los momentos más mágicos y maravillosos posiblemente de los que he vivido en mis 37 años de vida. Fue un momento en el que ahora mismo estoy en un momento personal y profesional en el que estoy muy feliz y la verdad que pues ese momento fue como un punto de llegada después de muchos años de trabajo, de haberme sentido perdido y haberme vuelto a reencontrar en ciertos aspectos de la vida gracias a este personaje y a estos libros. Entonces, lo recuerdo, pues es que es un momento casi de sueño, ¿no? Es como cuando quieres recordar un sueño y hay partes de las que no te acuerdas bien, pues ese momento, además recuerdo, y eso se ve en el vídeo, de la gala que bajo como rozando la pared porque por momentos sentía que me caía, ¿no? De la emoción, era como, sentía que iba como flotando a recoger ese premio. Hubo una cosa, a mí me gustó mucho tu discurso, sobre todo cuando dijiste que algo así como que cuando tengamos un deseo que no podamos cumplir o no podamos hacer realidad, que nos quedemos con eso para enfocarlo, ¿no? en otro ámbito. Sí, yo la reflexión que quise hacer en el poquito tiempo que tenía era que yo había convertido mi dolor por no ser padre en un libro
y el mejor consejo que le podía dar a la gente era que cogieran su dolor fuera cual fuese, porque cada uno tiene sus propias heridas, y que lo convirtiesen en algo bonito que les guste leer a los demás, porque al final con el dolor puedes dejar que te destruya, puedes dejar que no te haga nada, o puedes convertirlo en algo bueno, ¿no? Lo que llamaríamos una catarsis, ¿no? Entonces, para mí el libro La última Navidad fue una catarsis, me rescató de mucha tristeza. La última Navidad, mucha gente que se lo ha leído y me lo ha dicho, es un libro que tiene un pozo de tristeza, y se nota que mi estado... de nostalgia o de... Sí, de mucha melancolía. Entonces, la gente ha llorado leyendo el libro, entonces eso se nota, ¿no? El tono en el que escribe el libro. Y ese pozo de tristeza, de melancolía, de nostalgia, está remanente a lo largo de todo el libro y se nota, claro. El personaje central de tus libros es Papá Noel. ¿Por qué esa admiración o esa...? ¿Por qué lo has elegido como personaje? Podría haber elegido a los Reyes Magos. Eso me lo ha hecho mucha gente. Dice, esto, para ser español, esto es una falta grave. Tenías que haber hecho las crónicas de los Reyes Magos. Pues a ver un poco lo que te he comentado antes. A ver, primero, para mí Papá Noel, como para muchos niños españoles que nacimos en los 80, para mí siempre ha sido un personaje muy misterioso. Porque claro, aquí somos de los Reyes Magos. Entonces venía este señor montado en trineo, tan gordo, vestido de rojo, y decíamos, era como el usurpador de los Reyes Magos. Además, ojo, encima venía pero antes. tenía una ventaja, venía antes, que yo recuerdo de pequeño que los Reyes Magos era como ya te dan los regalos y tienes que volver al colegio, y Papá Noel era como que te dejaba la Navidad para disfrutar. Es verdad. Y entonces, pues es verdad que siempre me ha generado mucha fascinación. Más un personaje que no tiene una historia, que es que claro, es una influencia de tantas cosas que podríamos grabar aquí un programa de 3 horas. Sí, pero después quiero que me cuentes alguna cosa de eso. Entonces, claro, era un personaje que esconde mucho misterio. Luego añadido tiene 3 elementos para mí, Papá Noel. Su amor por los niños, su trabajo con niños no siendo padre, representa la Navidad, tiene una parte relacionada con la fantasía y la ciencia ficción, y también un cuarto elemento que a mí me vincula mucho por mi propia historia personal, tiene un elemento religioso. Entonces, esos 4 elementos son 4 puntos de unión que yo tengo con el personaje, y creo que pude entender su dolor y entender que detrás de esa sonrisa y de esa labor altruista aparentemente desinteresada se esconde un dolor muy profundo que él ha convertido en algo bueno. Entonces, al igual que él convirtió su dolor en algo bueno, yo quería convertir el mío en algo bueno para los demás. Cuéntanos un poco de la figura de Papá Noel, porque has dicho que tiene un componente religioso, aunque normalmente nosotros, por lo menos, asociamos más bien la religión a los Reyes Magos. Claro, a ver... hablamos de San Nicolás. Claro, hablamos de San Nicolás, pero bueno, tendríamos que retroceder incluso más a la figura de Odín, que en las fiestas del solsticio, en las fiestas del Yule, que celebraban los antiguos vikingos, los noruegos, Odín entraba en las casas bajando por la chimenea. Creo que eso nos suena a todos un poco de algo. Y premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Esos relatos de Odín se han mantenido prácticamente hasta la actualidad. En el siglo III aparece la figura de San Nicolás, que pronto se convierte en la figura del patrón de los niños y de los huérfanos, porque cuenta la leyenda que San Nicolás vendió todas sus posesiones, era un hombre rico, vendió toda la herencia de sus padres y la repartió entre los niños pobres y desamparados. Entonces, a partir del siglo VI, la Iglesia lo convierte en el patrón de los niños. Más adelante, por la Edad Media, hubo un momento... Aquí hay muchas cosas que no se saben. Claro. Lo que los historiadores lo han recopilado, que de alguna forma el vulgo, digamos, la gente del populacho y también la propia Iglesia instaban a los niños a que se comportasen bien para recibir los regalos de San Nicolás. Y claro, en el fondo de ahí los niños ya están empezando a poner su esperanza en un personaje ficticio al que no ven y por el que se sienten observados y que les va a retribuir su comportamiento, si se portan bien o no se portan bien. Y aparece un grupito de monjas, durante la Edad Media empezaba a dejar dulces y regalos en las casas de los niños más pobres, de los orfanatos y demás. De ahí pasamos, cuando en el siglo XIX emigran muchos colonos holandeses, se llevan el culto al Sinterklaas, que es como ellos llaman a San Nicolás. Llegamos a Norteamérica, pero es que los norteamericanos dicen, es que nosotros queremos diferenciarnos de Inglaterra, ya nos hemos independizado y queremos tener nuestra propia historia. ¿Qué cogen? Dice, bueno, ¿qué elementos tenemos? El Sinterklaas, el San Nicolás de los holandeses, lo vamos a convertir en el patrón de la sociedad histórica de Nueva York. Problema, que los niños americanos no saben pronunciar Santa Claus, que me perdone algún holandés si no lo estoy pronunciando bien. Y entonces el término Santa Claus se traduce como el Santa Claus que todos conocemos.
Y es a partir de ahí cuando en el año 1823 se crea un poema que se convierte en un hit, que es Una visita de San Nicolás, y aparecen ya los renos. Clement Claremont coge muchos elementos mitológicos que conocía y crea de alguna manera. Esa es la primera vez que literariamente aparece ya se manifiesta Papá Noel. Efectivamente, apareció por primera vez dibujado en las tiras de prensa por Thomas Nast con el traje rojo y los birretes blancos que conocemos, un señor gordo, grandote, sí, con barba. Esa era la apariencia que un hombre sabio y adinerado tenía en la época victoriana, y por eso Thomas Nast coge esos elementos y se los pone al nuevo Santa Claus. Y de ahí, ahí tenemos el Santa Claus casi perfectamente delimitado. Luego vienen algunos añadidos posteriores, como David Sadblock, que era ilustrador de Coca-Cola. Eso te iba a preguntar, ¿qué papel pinta la Coca-Cola aquí en esto? Pues uno muy importante. Es verdad que se dice que que Coca-Cola inventó a Santa Claus, pero no es cierto. No. Coca-Cola lo único que cogió fue el concepto del Santa Claus, que ya se estaba convirtiendo por parte de los grandes almacenes en el símbolo comercial de la Navidad, puesto que era el señor que venía a traer regalos, y digamos que termina de matizar los elementos que Thomas Nast ya había hecho. Por ejemplo, le dibuja, pues si era un señor gordo, pues va a ser más gordo todavía. Sí. Los birretes blancos se lo acentúa más todavía. Las botas más grandes, más pesadas, dan un aspecto más robusto. Y es verdad que el Santa Claus de Thomas Nast, que dibujaba para las tiras de prensa, tenía un aspecto un poco más seco, más áspero, y lo que hace es David Sadblock, el de la Coca-Cola, es dibujarle ese rostro más amable, más bonachón. Sí. Los grandes almacenes vieron que Coca-Cola vendía, porque claro, Coca-Cola dijo, el problema es que solo vendo Coca-Cola en verano y quiero vender Coca-Cola en invierno. Entonces va a ser el símbolo de la Coca-Cola en invierno, para que la gente beba Coca-Cola también en invierno. Entonces, a nivel mundial se convirtió en el símbolo publicitario de la Coca-Cola. Todos los grandes almacenes se suman a esa campaña, y es cuando el personaje de Papá Noel o Santa Claus da el salto mediático a convertirse en la... Con permiso del niño Jesús, pues se convierte en la imagen de la Navidad. Ya desde el punto de vista de escritor, a nivel personal, ¿te has notado diferencia entre la última Navidad y la primera Navidad a la hora de escribir? Me he notado más suelto, más seguro. He notado que he visto ciertos errores en la última Navidad, porque al fin y al cabo era mi primer libro y era... Eso es habitual. Y era inevitable. No me refiero solo a la errata, no, pero te entiendo. Claro, es decir, creo que hubo cosas que faltaron por desarrollar más, algunos valores o capítulos del libro, algunos personajes estaban mejor desarrollados que el otro, me faltaban algunas descripciones físicas. Entonces, digamos que he intentado no repetir los mismos errores, ¿no? Y si me lo permite, hay mucha gente que ha leído, poca gente, porque el libro acaba de salir a la venta hace muy poquito, que me dice, la primera Navidad es muy diferente de la última Navidad, no se parece en nada, ¿no? Has pegado un volantazo, y digo, pero es que se trataba de eso, es decir, no puedo volver a hacerte la última Navidad porque ya te la he hecho. Ya te la he hecho. Es decir, la última Navidad es una historia crepuscular de un hombre que afronta su muerte y quiere reflexionar sobre los 12 grandes valores de la vida. Esto es otra historia totalmente distinta. Entonces, la primera Navidad es volver al origen para contarte por qué ese personaje que yo te sitúo en la última Navidad, quiero que lo conozcas, quiero que sepas la vida que ha tenido y que entiendas que todos los consejos que él da se los han dado primero a él. Él no dice nada en la última Navidad que no le hayan dicho antes. Y parte de esos consejos y de esa sabiduría lo tenemos en la primera Navidad. Hace poco un periodista me preguntó que si algún día habría una secuela de la última Navidad. Y yo lo tengo claro, la última Navidad nunca tendrá una secuela, al menos por mi parte. Pero la última Navidad, que es un libro muy cerrado, sí me da pie a muchas precuelas hasta llegar a la última Navidad, donde yo te sitúo al personaje en la que la gente ya no cree en él, su mujer ha muerto, está solo, siente que se acerca al final y hay muchas cosas de su vida que ya no funcionan. Y es un personaje muy sabio que sabe dar muy buenos consejos, pero eso no surgió de la noche a la mañana. Y toda esa historia es la que yo te vengo a contar. Yo creo que esto es importante tenerlo en mente para leer la primera Navidad. Si la última Navidad era una historia de reflexiones con pequeñas dosis de fantasía, la primera Navidad es una historia de fantasía con dosis de reflexión.
Entonces, ese punto hay que tenerlo en cuenta para saborear la primera Navidad como se debe. Por lo que dices, y permíteme este parafraseo, la primera Navidad no va a ser la última, ¿no? Quiere decir que Claro, si el tiempo lo permite, Dios quiere, y el trabajo también, pues... por ilusión no va a ser. Claro, ahora mismo tengo en el horno, estoy llegando a la mitad de El secreto de la Navidad, también las crónicas de Santa Claus, por si quedaba alguna duda, y si no pasa nada, pues estaremos aquí el año que viene hablando del secreto de la Navidad. A mí me gusta mucho preguntaros a los escritores por vuestra experiencia con el público. Es decir, cuando tú haces tu primer libro y se lo das a leer a alguien que no te conoce, o alguien que no te conoce, ¿qué te cuentan? ¿Cómo es ese feedback? Porque tus amigos, tus seres queridos, tal, al final Sí. no van a ser duros. Claro. Pero cuando te enfrentas a alguien que te llega en una presentación... Sí, la verdad que esa es de las cosas más bonitas, ¿no? Creo que una de las cosas más bonitas y que te sorprenden más es que, claro, tú no tienes mucho control sobre Claro, quién lleva el libro. O sea, claro. tú te pones a vender el libro llega... Y es verdad que me llegaron muchos mensajes de gente que no me conocía de nada. Recuerdo una chica, además, recuerdo que esto pasó en directo en la entrevista de Instagram de Círculo Rojo, que saltó y dijo, gracias a tu libro he podido superar una depresión. Y esto fue en directo. Yo creo que eso es de las cosas más bonitas que le pueden decir a un escritor. Claro, recuerdo un mensaje que enviaron por Facebook que me dijo algo así, dice, nunca un libro me había tocado tanto, dice, me lo regalaron y me lo leí en una noche. Tengo que decir que La última Navidad no es un libro largo y que te lo puedes leer en una noche, ¿no? Pero es verdad que me llegaron mensajes de gente a la que La última Navidad le había tocado mucho el corazón, ¿no? Era un libro pensado para eso, Sí. era un libro que me salió del corazón directo. Yo siempre lo defino como un disparo al corazón, La última Navidad. La primera Navidad no es ese libro, es un libro que tiene su emoción, tiene su aspecto profundamente humano, emocional, si no, no sería yo. Claro. Pero al fin y al cabo, bueno, la experiencia fue muy bonita y muy agradecida, la verdad. O sea, es de las cosas más mágicas, ¿no? Al final, que tu libro se te escape de las manos. Y además, fíjate, una de las cosas... Claro, cuando tú escribes el libro, describes los personajes, describes la historia, tú te lo imaginas de alguna manera. Incluso atribuyes a los personajes ciertos pensamientos o ciertas implicaciones psicológicas. Actitudes incluso tuyas. Claro, pero cuando la gente se lo lee, lo interpreta mejor... y lo lee a su manera. Es decir, pero es algo bonito, ¿no? Porque la gente hace suyo el libro y escapa a tu control, ¿no? Te das cuenta de que la gente ha cogido el libro y lo ha hecho suyo. O sea, no ven al personaje como lo ves tú, o en lo bueno o en lo malo. Yo siempre digo que nosotros, yo me considero también un poco escritor, el libro deja de pertenecernos en el momento en el que se convierte en esto y ya es de la persona a la que le llega. Sí. Es cierto. Has tenido la oportunidad también de hacer varias presentaciones, algunas en grandes sitios como Corte Inglés. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Porque muchas veces los autores, yo lo entiendo, sobre todo los autores que noveles, pues son reticentes un poco a ese encuentro con el gran público, pero tú lo ves muy positivo, ¿verdad? Yo lo veo muy positivo y además estoy súper agradecido por cómo se volcó el equipo de Corte Inglés conmigo de elegido. La verdad que al equipo de Mar López, Miguelón, Sí. que era es decir, fue maravilloso. Me prepararon una presentación súper bonita. Es verdad que también la gente de elegido y de mis familiares, conocidos, amigos respondieron. Estuvo por encima de mis expectativas, la verdad, es que fue una pasada, ¿no? Después hice algunas presentaciones ya más pequeñitas, con menos público, pero la presentación de entrada fue absolutamente maravillosa y es algo difícil. Yo siempre lo he dicho, que da igual si algún día yo hago alguna presentación delante de 1 millón de personas. La ilusión que me hizo esa, no creo que nunca nadie... O sea, no creo que vuelva yo a tener una presentación que me haga tanta ilusión como esa, porque realmente estaba la gente que quería que estuviera. Además, yo creo que por tu entusiasmo y la manera que tienes de transmitir, has comprendido, y me gusta mucho, que esto es una aventura. Digo, lo de escribir un libro, publicarlo y tal. Y te veo disfrutar de todos esos momentos que transcurren en ese camino, desde presentar el libro, desde que la gente te lo lea, y tú has tenido la oportunidad también de participar en nuestra gala de premios y ser uno de los ganadores. ¿Cómo ha trascendido eso? Es decir, vi que te recibió el alcalde de elegido. ¿Cuáles son las sensaciones de la gente después de haber recibido el premio? ¿Qué te llega? Pues bueno, fue algo realmente
maravilloso, y es curioso cómo te ve la gente, ¿no? Porque parece como que te ven como el héroe del pueblo que ha salido aquí de la nada, ¿no? Y nos va a hacer famosos a todos, ¿no? Bueno, al final yo me sigo viendo igual, pero es curioso cómo te ve la gente, ¿no? Sí. Entonces, el mensaje que puedo mandar no solamente a los jóvenes de mi ciudad, de Almería, de toda España que nos puedan ver o de todo el mundo, que realmente este sueño está al alcance de quien cree en el sueño y es capaz de luchar por él. Y el sueño, si me lo permite, Alberto, tiene que ser luchar por el sueño y cumplir el sueño, porque hay gente que confunde el cumplir el sueño con vivir del éxito del sueño. No. Y son dos cosas diferentes que yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Es decir, creo que el éxito está en hacerlo bien, hacerlo tuyo, disfrutarlo y demostrarle a la gente que se puede hacer, que no hace falta nacer en Harvard o en Nueva York para ser un gran escritor y hacer algo que realmente merezca la pena y que trascienda. Además, yo creo que, oye, tenemos que darnos importancia también en el sentido de que es un premio, es un orgullo, pero también una responsabilidad. Has puesto el listón alto, Sí, así sí, que sí, sí. las siguientes entregas pues tienen que ser como mínimo parecidas. Por supuesto, hay algo a lo que no voy a renunciar en estos libros y son las reflexiones sobre sobre los valores que han marcado mi vida. Sí. La fantasía y la ciencia ficción es un factor importante, sobre todo la fantasía. El amor por los niños está muy presente y la paternidad frustrada está muy presente en la primera Navidad. Es un libro que nace con el sentimiento, no se termina de escribir con él, pero sí se palpa, ¿no? Sí, La se última nota. Navidad. Y también es un personaje en el que la parte más religiosa de Santa Claus está presente. Vuelve el ángel Gabriel, vuelven los elfos, vuelve todo ese aspecto trascendente, vuelve esa misión divina y elegida que tiene Papá Noel. Entonces, todo eso está presente en el libro. Pero esto no es la primera Navidad no es quizá un libro de Santa Claus, sino un camino hacia Santa Claus. Y eso hay que tenerlo en cuenta para disfrutar del libro, porque yo a Santa Claus te lo doy al final. Pues yo creo que es una declaración de intenciones. Creo que le hemos dejado la miel en los labios a todo el que nos está viendo. Y estoy convencido de que en esta Navidad va a haber mucha gente que va a recurrir a este y a tu anterior libro, y sobre todo a tu figura. Así que muchas gracias por pasar por el Chester de Círculo Rojo. Te deseo lo mejor y me da que no va a ser la última vez que nos veamos aquí. Eso espero yo también, Alberto. Muchas gracias. A ti.